Bueno, bien, ahí estamos ya en la grabación. Muy buenos días tengan ustedes, feliz inicio de año, aunque tarde, pero estamos aquí ya en sintonía con ustedes. Se me informó que tenemos por lo menos, yo no sé si con ustedes tengo los dos cursos, Derecho Civil y el tema de Derecho Procesal Penal 2. Ustedes me dicen, respetables maestros. Fíjese, doctor, que no. Buenos días. Buen día. Es decir, con ustedes solo tengo este curso, ¿verdad? Yo lo que le iba a comentar antes que hablara el otro licenciado es de que no tenemos conocimiento de quiénes van a impartir los cursos, pero si fuera así, enhorabuena, No, doctor. sí, no, es que fíjese que, maestros, yo tengo asignado dos cursos. Solo les digo cuáles cursos son. Procesal Civil, que es con ustedes. Y pregunto, ¿ustedes ya tienen el curso de Procesal Penal 2? Ese ya lo llevamos, estimado doctor. Ah, entonces es otra sección. Bueno, entonces, maestros, siempre vamos a trabajar con la misma dinámica del semestre pasado, en el sentido de que les voy a hacer llegar al chat que ya tenemos con ustedes. Tal vez solo le pudieran tan finos del administrador cambiar el título y ponerle procesal civil, si fueran tan amables, porque lo tengo registrado como procesal penal. Entonces sería, por favor, de modificar el título procesal civil. Ahí les voy a hacer llegar las 5 sesiones, las tareas, más los cuestionarios de los exámenes correspondientes del primer examen parcial. Entonces, pues, en este sentido, vamos, no hay más, pues, que de momento, que exponerles. Ustedes ya saben cómo es la metodología, y en este sentido, pues, vamos a dar inicio oficialmente con la primera sesión del curso de Procesal Penal Civil 1, de la semana 1. En este sentido, maestros, les voy a solicitar de antemano que adquieran su código procesal civil. Solo quiero hacer algunas acotaciones, maestros, maestras. Yo no estoy en el grupo, dice alguien ahí. Me parece que debe de haberse integrado, posiblemente. ¿Quién es el administrador, maestros, ahí? ¿Quién administra el chat que tenemos con ustedes? Alguien está en Telegram, alguien está pidiendo por ahí que lo agreguen. Sí, Procesal Penal 2 y Procesal Penal 1 es el título del chat. Le cambian, por favor, quien sea el administrador, a Procesal Civil. Bueno, la recomendación es tener en forma digital o en forma física el Código Procesal Civil. Indico, voy a hacer unas acotaciones en el sentido de que el derecho sustantivo es el que regula la conducta de las personas en sociedad, principalmente el Código Civil, que regula diversas materias como la familia, los bienes, posteriormente los bienes, el libro de herencias, legados y donaciones, las obligaciones y los contratos. Esto es el Código Civil. Allí, en el Código Civil, se regulan las relaciones jurídicas esenciales, sustantivas, de toda persona en el ámbito societario. Y esto surge, maestros, maestras, por el hecho de que la persona como tal tiene dos tipos de capacidad.
la capacidad de hecho y la capacidad de derecho. La número 1, la capacidad de hecho, la tienen particularmente la niñez y la adolescencia. Sin embargo, porque no han cumplido los 18 años, tienen una capacidad de hecho, el adolescente, y es su representante legal quien ejerce los derechos del niño y del adolescente. Pues puede ser el padre, un tutor, un protutor, o la persona que legalmente la ley lo establece. Inclusive en aquellos casos en que la ley establece quién ha de ejercer los derechos del niño y del adolescente, por ejemplo, encontramos a la Procuraduría General de la Nación, que en ciertos casos ejerce los derechos de la niñez, de la adolescencia o del incapacitado, por ejemplo. Esa es una capacidad de hecho que tiene el niño, que tiene el adolescente, y porque aún no ha cumplido los 18 años. Sin embargo, maestros, maestras, en ese mismo Código Civil se establece que en ciertos casos muy particulares, el adolescente puede ejercer por sí mismo ciertos y determinados derechos. Por ejemplo, el contraer matrimonio a los 16 años. En el Código de Trabajo también se regula el trabajo el tema de actividades laborales de adolescentes, pero son casos muy particulares. Inclusive en procesal penal, el adolescente o el niño o niña pueden ejercer la calidad de testigo o de víctima, para ser más exacto. Víctima, en el caso de un abuso, de una agresión sexual, de un tema de alguna violación, por ejemplo. Y si se quiere ser el niño o adolescente, ser testigo, también lo puede ser en el proceso penal. Pero son contados los derechos que niñez y adolescencia pueden ejercer. Esa es la excepción. En tanto que la regla general es que el niño y el adolescente tienen la capacidad de hecho. Una vez cumplidos los 18 años, ya se tiene la capacidad de derecho, lo cual significa que ya pueden ejercer la totalidad de los derechos sustantivos que regula el Código Civil. Y esto se debe a que todos tenemos capacidad y personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica, maestros, en el ámbito sustantivo del Código Civil? Pues esa personalidad no es más que un revestimiento, llamémosle así, un revestimiento que el derecho civil le otorga a la persona para poder ejercer derechos y contraer obligaciones. Personalidad jurídica, revestimiento que el Código Civil, ya el derecho civil, le otorga a la persona una investidura, que es investidura, para poder ejercer derechos y contraer obligaciones. Esta es la personalidad jurídica, ese revestimiento. Y la capacidad jurídica es precisamente el haber adquirido la mayoría de edad y ya ser sujeto de derechos y de obligaciones. Sujeto, capacidad, personalidad, investidura. Eso lo regula
el derecho sustantivo, el Código Civil, en tanto que en el ámbito del Código Procesal Civil y Mercantil regula exclusivamente los diversos procesos en materia civil, las fases del proceso civil, plazos y procedimientos. Por esta razón, el proceso civil es instrumental. Significa lo instrumental que no está regulando derechos sustantivos de ningún punto de vista. Lo que se regula en el proceso civil son precisamente las diversas fases procesales, momentos procesales que se deben de cumplir en los diversos procesos civiles que se regulan. El proceso, por ejemplo, ordinario, el proceso oral, el proceso sumario, luego tenemos el proceso ejecutivo en materia civil. Eso lo vamos a ir estudiando paso a paso. De momento, en esta sesión 1, nos vamos a quedar puntualmente en aspectos, en ciertas nociones básicas que tienen que ustedes comprender y entender para así entonces poder ingresar al estudio del primer proceso civil, que es el juicio ordinario, puntualmente. En las diapositivas que les voy a remitir, ahí se establece que el derecho procesal civil es un conjunto de principios. Todos los procesos, proceso penal, proceso civil, proceso laboral, justicia constitucional, como se conoce, o el proceso constitucional, el proceso que ustedes también, imagino, han tenido contacto en el desarrollo de su profesión, como lo son el proceso contencioso administrativo. Todos ellos tienen principios de oralidad, principio de escrituración, por ejemplo, principio de inmediatez, de celeridad. Existen principios. El proceso civil también tiene ciertos principios muy particulares y totalmente diferentes al proceso penal que estudiamos en el año pasado. Entonces, ese derecho procesal civil, además de tener principios, está integrado por diversas normas adjetivas. Cuando decimos adjetivo, por ejemplo, les voy a decir, la ley procesal civil. El sinónimo de ley procesal civil es indicar la ley adjetiva civil. Ese concepto, ese término adjetivo, es un sinónimo para nosotros, los juristas, abogados, significa ámbito procesal. No estamos hablando el adjetivo o sustantivo o el diptongo o el protongo que se estudia en tema de ortografía. No, maestros. Para nosotros y para ustedes, cuando hablemos, bueno, la ley adjetiva, maestros, ustedes deben de asociar inmediatamente que me estoy refiriendo a ley procesal. Podría decir, bueno, la ley adjetiva penal, esto significa ley, más que ley, significa el proceso penal. En las normas adjetivas civiles que regulan, y continúo explicando, se refiere a lo procesal civil.
Y ya lo indicamos que estas normas adjetivas son instrumentales, puesto que el proceso, todos los procesos, lo decíamos, penal, laboral, civil y otros, se consideran un instrumento. ¿Pero por qué un instrumento? Es una herramienta, maestros, el proceso civil en particular. Es una herramienta porque a través de esa herramienta, de este instrumento, se puede dar trámite a las diferentes demandas que se presentan. Por eso es un instrumento, una herramienta para darle trámite a las demandas respectivas. Y naturalmente, en ese proceso adjetivo, como instrumento, pues se ha de regular la actividad procesal de los sujetos procesales. Aquí, maestros, el sujeto procesal es el demandante y el demandado. En el ámbito del demandante, también se le conoce como actor civil o demandante, en ese sentido. Y esas normas instrumentales regulan actividades propias del demandante y el demandado, plazos establecidos y una serie de requisitos procesales que obligadamente se tienen que cumplir en el proceso civil, obligadamente, puesto que si un cierto requisito, que los vamos a estudiar, no se cumple, automáticamente el juez tiene la facultad para rechazar inmediatamente la demanda. Y en ese proceso civil, lo que se está dilucidando es una controversia, un litigio, o como se le conoce también, una litis. La litis, litigio. Controversia entre el demandante o actor y el demandado. Y la postura del juez en este proceso civil, la postura del juez es eminentemente imparcial. Y aquí tomamos nuevamente el tema de el problema que trabajamos en el proceso penal, que teóricamente el juez es imparcial, es independiente, no debe de involucrarse en el conflicto, en la controversia, en materia procesal penal. No debe de involucrarse. Sin embargo, existen ciertas normas en procesal penal que sí le permiten al juez, ¿se recuerdan? Poder en algún momento ofrecer prueba al juez. En algún momento el juez puede llamar a un testigo, puede ordenar en materia procesal penal que se lleve, que se solicite, para ser exacto, se solicite a un registro cierto documento. Ahí falla la imparcialidad. Ahora trasladémonos al proceso civil. En el proceso civil, pues es más riguroso y sí existen ciertos artículos muy puntuales que sí le dan la facultad al juez civil a involucrarse en el litigio, en la controversia, en la litis. Cuando el juez solicita, el demandante presentó ya el escrito de demanda con las pruebas respectivas, le notifican al demandado las pruebas correspondientes
el demandado contesta la demanda, se inicia el periodo de prueba del proceso civil y antes de dictar la sentencia civil, el juez civil puede producir prueba. Y cuando el juez civil produce prueba, maestros, maestras, deja la imparcialidad de lado y se involucra en el caso concreto, en la controversia. Allí, pues, es un grave error procesal, ya lo hemos estudiado, y que prácticamente no debiera el juez involucrarse en el conflicto. Sin embargo, hay ciertos principios adjetivos del proceso civil que sí permiten esta postura, porque en el proceso civil no existe aquella máxima de la duda favorece al demandado o al demandante. Aquí no opera esa lógica. Esa lógica que sí opera en el proceso penal. Ante la duda, el juez se inclina por lo más favorable al procesado, al sindicado, al imputado, en materia penal, adjetiva. En proceso civil no existe la llamada duda, no opera en ningún sentido. Entonces, el juez al producir pruebas, el juez civil al producir pruebas, es obvio que de hecho tiene duda. Tal vez en la normativa procesal civil no se especifica que la duda favorece a alguien. No existe un artículo en lo procesal civil. En lo procesal penal sí existe el artículo 14, procesal penal. Ante la duda el juez se inclina por favorable. Artículo 14, Código Procesal Penal. Ahí sí está taxativamente plasmado. En el tema del Código Procesal Civil, no. Pero desde que el juez se inclina por producir prueba en lo civil, es obvio que tiene alguna duda, porque si no, no produciera prueba. ¿Qué es lo que corresponde stricto sensu si no existiera esa facultad que tiene el juez en lo civil a producir prueba, no procesal civil? Sencillamente, si el demandado presentó la demanda y no acompañó las pruebas suficientes, pues sencillamente rechazar la demanda. Si el juez civil, procesal civil, aceptó la demanda, se da trámite a todo el proceso civil, llega el momento procesal de dictarse la sentencia y el juez verifica que ciertas pruebas eran esenciales en ese momento y que el demandante no las presentó, pues dictar la sentencia en la cual en la parte resolutiva establecería que se declara sin lugar la demanda presentada por Juan en contra de Pedro y explicar el por qué. Esto es lo técnico. Sí, maestro. Perdón, una consulta. Por favor. Considero yo que cuando alguien está demandando a otra persona en el ramo civil es porque tiene alguna prueba Por supuesto. Y el juez tiene que aceptarla, ¿verdad? En el caso de una tarjeta de crédito, que digamos el contrato que uno firma de aceptación de la tarjeta, pues es un medio de prueba, ¿verdad? Para poder decir de que uno aceptó
o que uno es el titular, el, ¿verdad? el tarjetaviente. Exactamente, pero en muchos casos que yo he visto, lo que menos presentan son contratos. Lastimosamente, pues específicamente en algunos juzgados que he visitado, pero lo que menos presentan es ese contrato y lo único que presentan es una certificación contable de parte del banco. Sí, Y sí, el juez sí. con esa certificación contable, pues le da trámite a la demanda y cuando ya se empieza la parte de presentación de pruebas, es cuando ellos presentan o no el contrato, ¿verdad? Pero se obvia esa parte del contrato o del tarjetaviente. ¿Es Sí. eso correcto, doctor? Mire, maestro, nos vamos le voy a responder. Ahí es, el proceso civil tiene ciertas estrategias, ciertas lógicas, le ponía. En algunos momentos, cuando se presenta una demanda, hagamos el ejercicio intelectivo que el lunes vamos a presentar una demanda. No nos ubiquemos si es dineraria, si es demanda de divorcios, si es demanda de apeo o deslinde de límites territoriales en terrenos, por ejemplo, que hay varios tipos de demandas. Y esa que usted me está comentando, tengo entendido que debe de ser, están cobrando alguna cantidad en concepto por el tema de los intereses y la mora que el tarjetaviente incurrió. Me parece que por ahí va el tema. Y entonces se están cobrando un saldo. Y ese saldo lo demuestran con esa certificación contable que usted me acaba de indicar. Pero de momento no tengo el contrato de adhesión, como se le conoce. Es un contrato de adhesión del tarjetaviente que lo firmó. De momento no lo tengo, pero en el apartado de la prueba expongo al juez civil que de momento se ha solicitado el contrato respectivo a Credomatic, se me ocurre decirle algo ahí, a esta entidad mercantil Credomatic, y que no se tiene de momento, pero que en su oportunidad se va a incorporar el documento. Pero cuando ofrezco de esta manera entregar ese contrato, tengo que describirlo muy bien, el documento que de momento no tengo y que a futuro lo voy a ingresar. Esa es una modalidad propia de la lógica del proceso civil, esa lógica. Entonces, sí, maestro, le concluyo, sí es factible poder ofrecer un documento de ingresarlo a futuro. Donde el problema se presenta en estrategia civil es si no detallamos el documento al señor juez. El documento debió haber tenido una fecha de suscripción por parte del tarjetaviente. Debió haber contenido en alguna medida el lugar, vamos a ver, el lugar, el día en que se firmó el contrato y por lo menos establecer algún tipo de obligación que establece el contrato. En civil, maestros, uno de los principios, y me voy a adelantar por la pregunta que me están haciendo, y es válida, porque de eso se trata este curso, el proceso civil es extremadamente formalista. Podríamos decir que es extremadamente solemne, quieren ustedes llamarle así, muy formalista. Si yo hago mi demanda y solo indico, señor juez, que de momento no tengo el documento que se solicitó, el documento al registro de la propiedad, el cual certificación que en su oportunidad voy a aportar, ahí no indiqué nada. Y la parte contraria, que es el demandado, puede oponerse a ese ofrecimiento mal elaborado por parte del demandante.
Ahora bien, doctor, perdón que lo interrumpa, solo Por favor. fíjese que yo como le comenté, esa parte la he visto y ha pasado que en cierto bufete de abogados demanda a una persona no teniendo el contrato y lo cita, ¿verdad? Lo cita en la demanda que tiene contrato de fecha tal o algo así, va firmado por la Sí, persona. Y yo sí, sé que no lo tienen porque al final, pues cuando se ha ganado el proceso, pues nunca lo presentaron porque, sí. pues por ciertos antecedentes, y le puedo poner un ejemplo, que una tarjeta de Banco Uno, que en su Ujú, momento casi nunca firmó nadie o se dieron como que fueran sí, gratis, ¿verdad? Entonces, pero sí. lo citan ahí, entonces el juez pues lógicamente le dio trámite a la demanda. Entonces, en ese caso yo pudiera venir, o una persona pudiera venir y decir, eh, en mi ejemplo, yo puedo pedir que usted me demande a mí en tal juzgado, no teniendo ninguna prueba, esos son para otros efectos, ¿verdad? De como que de tener una demanda posterior de alguien más, ¿verdad? Entonces yo puedo pedir que usted me demande a mí, no teniendo ninguna prueba, pero hasta el momento que yo me defienda, se verá si sí o no existe tal documento. Ahí no incurriría en falsedad o algo así, o se puede contramandar o algo así, o hay algún inconveniente que al momento no se presente, digamos, ese documento que nunca existió. Pero más que todo lo hago porque es una estrategia que ahorita alguien me planteó a mí y me dijo, mira, yo lo que quiero es que alguien me demande. Y se lo digo pues con toda honestidad, ¿verdad? Pero usted es el experto y quisiera tal vez que me Sí, guiara por dígame. esa parte. Yo quiero que usted me demande o que X persona me demande porque quiero que su demanda sea la primera antes de que me demanden otros bancos. Mm, Entonces, eh, ya, ¿se puede hacer eso? ya le entendí. Bueno, vean pues. Esa demanda, creo que el grupo ya entendió la propuesta estratégica, así le vamos a decir. Necesito que alguien me demande y que me embargue ya mi salario, antes que mi exmujer me demande. Clásico ese tema. Lo mismo usted me está comentando acá. Entonces, me demandan y me embargan el 50% de mi salario, que viene siendo, obviamente, ahí estaríamos ya entrando en aspectos ya no tanto procesales, sino que en alguna medida, si quieren llamarle éticos, pero la ética y la moral no son parte de normas jurídicas y bueno, ya esa es la modalidad. Vayamos al caso concreto que me están planteando. Yo no tengo ningún documento de momento y tengo que demandar. Prospera la demanda sin el documento base, donde se demuestre, por ejemplo, que yo adquirí una deuda. Por ejemplo, hay efectivamente ciertos bancos le remiten a su domicilio una tarjeta y usted solo firma que recibió en la puerta de su residencia la tarjeta de crédito y no hay ninguna formalidad de estos contratos de adhesión. Cuando llega uno a una agencia bancaria y uno llega a solicitar la tarjeta, que es distinto a que se la envíen, que hay casos concretos que así es. Entonces, de esa tarjeta que estamos hablando puntualmente, tarjeta Viente, ha gastado 10,000 quetzales con la tarjeta, la ha sobregirado, no ha amortizado los pagos respectivos y yo necesito demandarlo para cobrar ese dinero, por ejemplo. Pero no, y obviamente no tengo contrato. Entonces, ¿prospera o no prospera la demanda? Maestros, reitero, nos vamos a adelantar porque las preguntas están más allá de lo que estamos hablando en este momento. Resulta que en procesal civil existe el ofrecimiento de una prueba que esta prueba la ofrece el demandante y se le llama declaración de parte.
Declaración de parte. Esto lo vamos a hablar, miren, en todo el curso. Declaración de parte. Significa que yo les ofrezco como prueba, a favor mío, por supuesto, ¿verdad? Que de conformidad con un pliego de preguntas, que también no acompaño la demanda, un pliego de preguntas, 5, 10, 15, 20, no hay número de preguntas. Yo soy el abogado del demandante y empiezo a redactar por aparte de la demanda. La demanda está aquí. Aquí está la demanda con todas sus hojas. Pero aparte de ello, acompaño esa serie de preguntas acá, las acompaño, que se le llama declaración de parte. Y cuando ofrezco la prueba de declaración de parte del demandado, se advierte al demandado que si no comparece el día y la hora que el juez señale para la audiencia de declaración de parte, si no comparece por causa justificada, el juez lo va a declarar confeso en todas las preguntas que yo, demandante, acompañé. Por ejemplo, de preguntas. Diga si es cierto que usted es Julio Roberto Gómez. Ahí tendría que responder el demandado. Sí, yo soy Julio Roberto. Diga si es cierto que a su residencia, el 3 de abril del año 2021, recibió la tarjeta de crédito del banco tal. Diga si es cierto que su residencia está ubicada en la 7ª Avenida, 10-Zona 11, Ciudad Capital, señor Mario Gómez. Y así, maestros, se van redactando toda esa serie de preguntas. Es decir, esta es una alternativa procesal en aquellos casos en que no tenemos documentos que acrediten una deuda o una obligación. Les voy a poner como ejemplo una demanda civil en la cual no tengo ningún documento. Resulta el caso concreto que un vecino le prestó a otro por la confianza y los años de ser vecinos y pues amigos en ese entonces, uno le presta 40,000 quetzales al otro. Y por la lealtad y el principio de la buena fe que se generan en las relaciones mercantiles, comerciales, la buena fe y la lealtad, pues no suscriben nada. Sencillamente le dan dinero. Basados en esa buena fe y en esa amistad, con la obligación de que el vecino iba a reintegrar esos 40,000 quetzales a finales de mes, porque él iba a hacer negocio, con un negocio de venta de granos en la terminal, y pretender mover con ese capital el producto que esta persona estaba vendiendo en ese entonces. Sin embargo, el factor no funcionó. Eso es lo que expone la persona que prestó el dinero, y total que no devuelve el dinero. Empiezan los problemas interfamiliares entre vecinos, y obviamente el prestamista llega el momento, ya transcurrieron muchos meses, y el otro personaje escondiéndose, evadiéndolo, y de una serie de circunstancias. En la desesperación, el prestamista va a un abogado, y el abogado le dice: mire, vamos a la casa de este señor, y allí faccionamos un acta notarial donde yo, Hugo Roberto Saavedra, notario, le voy a requerir los 40,000 quetzales, y si hay una negación, yo lo voy a hacer constar. Y efectivamente hacen esa diligencia. Atiende el deudor al final de cuentas, a los 7 meses, al notario y al vecino, ex vecino, porque ya no era vecino, ya estaban en
tema de litigio. Y este señor le expone de que él de momento no puede devolver los 40,000 quetzales porque su negocio ha tenido pérdidas y prácticamente ya está tremendamente endeudado. Y explica, justifica todo. El notario toma nota respectiva y redacta, facciona el acta a mano, que es código del notariado, lo permite hacer este tema. Y bueno, le dicen, firme el documento donde usted se está negando por estas razones a pagar los 40,000 quetzales. Y viene el vecino y dice, yo no estoy firmando nada. Y entonces solamente firma el prestamista y obviamente firma el notario y le entrega el acta notarial con los timbres respectivos al prestamista. Maestros, maestras, esa diligencia nula ipso iure. Un notario no es la persona idónea para hacer constar saldos, en este caso concreto. Como son comerciantes informales, no se tiene obviamente un servicio de contabilidad como ustedes lo manejan en muchas empresas. Pero, ¿qué efecto tiene un acta notarial ante el juez? Pues sencillamente podría acreditar que el señor no quiere pagar. Pero si yo lo estoy demandando, ya se presupone que el señor no está en la postura de pagar. Entonces el acta notarial no tiene ningún efecto, maestros. Ahí lo que el notario se gana son sus 500 o sus 1,000 quetzales. Pero el efecto procesal en materia civil no tiene ningún efecto. Continúo. Entonces, Doctor, perdón, perdón, solo que tocó otro punto ahí. Sí. Bueno, solo termino ahorita. Perdón, Entonces, ¿me escucha ahí, perdón? sí, le escucho, maestro. Solo que es que tocó el tema del acta notarial. Fíjese que el acta notarial entendí yo, y usted me corrige, perdón, si no tiene ninguna validez, ¿qué pasa si la persona la firma o digamos ahí sí? Es que, por eso, maestros, es que nos estamos adelantando tremendamente a los juicios civiles. Hay un juicio ejecutivo que... Si quiere, dele y Solo le voy yo a le hago explicar esto. consultas después ahí. Perfecto. Mire, solo le voy a cerrar este tema. Entonces, como vecino, yo no tengo ningún documento. No, ni quiso firmar el acta. ¿Cómo le demuestro al juez que yo le presté 40,000 quetzales? Pues bien, en mi demanda utilizo la declaración de parte. Elaboro una serie de preguntas muy puntuales sobre el nombre de la persona, dónde reside la persona, qué día le presté el dinero, qué cantidad de dinero le presté, en dónde le entregué dinero, la forma en que entregué dinero, es decir, diga si es cierto, señor Juan, que el 3 de marzo del año 2021 le entregué 50,000 quetzales. Diga, señor Juan, si los 50,000 quetzales se le entregó el día 2 de febrero en efectivo. Diga, señor Juan, y así se va, el diga, punto por punto. Y si el señor Juan no llega el día y la hora de la audiencia para la declaración de parte, ya es confeso ante el juez. La confesión civil ante el juez produce efectos procesales. El acta notarial no produce efectos de confesión. Claro, puede ser una prueba que usted por ahí se acompaña, donde el señor de pronto sí firmó, pero no es confesión. En materia civil, maestros, maestras, y con eso cierro la consulta, es que la confesión debe de prestarse puntualmente ante el juez. Ante el notario no hay confesión. Y ahí está el tema. Quiero llevar este caso a este nivel. Asumamos que el deudor
efectivamente firma el acta notarial. Sí, señor notario, efectivamente, yo debo la cantidad de 40,000 quetzales y por esta razón ya lo voy a ver en qué momento lo pago y explica todo ante el notario. Y firma el prestamista, firma. Llega la demanda, porque no pagó de todos modos, llega la demanda y yo acompaño el acta notarial donde él aceptó que sí debe el dinero y también ofrezco como prueba la declaración de parte. Diga si es cierto que usted debe 40,000 quetzales, diga si es cierto. Y eso, esta declaración de parte la vamos a estudiar en su momento. Ahora solo estamos hablando ahí. Y él en el momento que llega a la audiencia del juez, diga si es cierto que usted debe 40,000 quetzales. No, yo no debo nada. Diga si es cierto que usted firmó acta notarial tal fecha. No, yo no firmé. Sí firmé, pero era porque me estaban coaccionando, me estaban presionando. Diga si es cierto que usted... Y ahí tergiversan todas las respuestas. El acta notarial no tendría el efecto. Fíjense, maestros, son lógicas que se dan. Bien, en materia procesal civil, maestros, decíamos, hay ciertos principios que voy a explicar. Unos de ellos, ustedes lo tienen, bueno, los van a tener en sus diapositivas. Es el hecho de que el proceso civil, lo decíamos, es eminentemente formalista, solemne. La demanda o la contestación de la demanda deben de cumplir con una serie de requisitos que se establecen en el Código Procesal Civil, por supuesto, y para ello ya les he indicado que tengamos ya a la mano este Código Procesal Civil, porque allí es en donde entonces tendremos los requisitos a cumplir. Esto lo vamos a ir analizando. Cada juicio regulado en el Código Procesal Civil tiene sus requisitos, como por ejemplo, en el artículo 106 del Código Procesal Civil, un requisito fundamental de la formalidad es que al momento de presentar la demanda se tienen que acompañar todas las pruebas, o bien ofrecerla, que más adelante las incorporaremos, pero tal como nos plantearon aquí la duda, los documentos deben de ser debidamente descritos. Llega la formalidad a tal extremo, maestros, que un nombre redactado en forma errada o un apellido o una letra del apellido dejan sin efecto la demanda. Hay un apellido que es el Cetina, por ejemplo. Hemos visto el Cetina con Z y el Cetina con C. Muchos colegas se aventuran a demandar y por algunas circunstancias no tienen claridad del nombre del demandado, o un error en un teclazo de la computadora puede producir que con solo esa letra C o la Z, la demanda se declara defectuosa, porque el Cetina con Z y el Cetina con C identifican a diferentes personas, argumentaría el abogado del demandante. Y aquí, maestros, hago un paréntesis del artículo 6 del Código Civil. El Código Civil, que es norma sustantiva, establece que toda persona se identifica con un nombre y con un apellido de conformidad con la inscripción de su nacimiento.
Lo vamos a poner así, explicándolo de esa manera. Entonces, para preparar una demanda civil, entre las formalidades esenciales es tener claridad meridiana de el nombre y apellido tal como aparecen en su inscripción y que eso se ha de reflejar en el documento de identificación personal, el DPI. Porque cuando llega a cualquier audiencia el demandado, es con el DPI el que se va a identificar. Entonces, antes de prepararse una demanda, una de las formalidades es hacer labor investigativa en ese tema. Retomo el ejemplo del maestro Rolando. Si el cuentaviente, no tenemos el contrato, pero tenemos acceso a la tarjeta de crédito donde aparecen solo 2 nombres, por ejemplo, maestro, mi tarjeta de crédito podría decir Hugo Saavedra, y lo demando como Hugo Saavedra, ahí está la demanda defectuosa, porque en todo caso sería Hugo Roberto Saavedra. El Roberto, ¿dónde está? Y si soy Aguilar, ¿dónde está el Aguilar? Entonces, en otros espacios de esa formalidad se puede escribir, porque en la vida pública se acostumbra, maestros, maestras, a que usted se identifica constantemente solo con un nombre y con un apellido, por ejemplo. Desconocemos o no utiliza públicamente el otro. O si en un documento aparece Hugo Roberto y en otro documento aparece Hugo Roberto Saavedra, entonces en la demanda tendría que decir, presento demanda en contra de Hugo Saavedra o Hugo Roberto Saavedra o Hugo Roberto Saavedra Aguilar. Poner todas las opciones. Vean las formalidades tan extremas para que una demanda de esta naturaleza prospere. Quiero hacer antes se me pasó un detalle importante, ya que estamos viendo las características del derecho procesal civil, obviamente del trámite del proceso civil. El derecho procesal civil, si bien es cierto que es parte de un derecho público, porque así está regulado en la sistemática jurídica, derecho público, en algún momento parte de este derecho, quiero hacer esta acotación. Acá, esta demanda civil, cualquier tipo de juicio procesal civil, se opera en el ámbito eminentemente privado, entre los sujetos privados, entre empresas mercantiles privadas. No es el derecho procesal civil, no es utilizado por el Estado. Aclaremos esto. Para el Estado, cobros y de otra naturaleza, se pueden utilizar otras vías, pero este trámite de los diferentes juicios del procesal civil, puntualmente los negocios jurídicos regulados en el Código Civil se presentan entre particulares. Una empresa particular demandando a un particular o una empresa particular demandando a otra empresa particular. Por ejemplo, si esta empresa, sociedad anónima, quiere demandar a un ministerio, tendría que utilizar otro tipo de procedimiento, no el procesal civil. Ahí nos iríamos a un contencioso administrativo, por decir un ejemplo, u otro tipo de procedimiento, pero no los juicios regulados en el Código Procesal Civil. Esto lo aclaramos antes de que continuemos. Entonces, estos litigios
regulados por el Código Procesal Civil operan exclusivamente entre el ámbito privado, del sector privado, si quieren llamarle así. Asimismo, uno de los principios que ya hablamos, el de formalidad, ya hablamos de que el procesal civil es un instrumento o son normas adjetivas. Ya hablamos que instrumento o lo adjetivo se refiere a tramitar un proceso civil. Es instrumental, es adjetivo porque se tramita atendiendo a la naturaleza del juicio civil, se tramita todo el proceso. Además de ello, es llamado el proceso civil, el derecho civil, es de cognición. Cognición significa conocimiento. Y los juicios civiles entran a conocer hechos que las partes le presentan al juez. Se suele decir en materia civil que al juez se le llevan los hechos y el juez aplica el derecho civil. Por lo tanto, el juez civil no conoce conflictos, no conoce litigios o controversias de oficio. ¿Qué quiero decir con ello? Se recuerda que en el trámite del proceso penal, el juez penal, frente a ciertos hechos delictivos, el juez penal podría iniciar y ordenarle al Ministerio Público una investigación de oficio. El juez penal sí tiene la facultad de decidir investigar delitos. Hace poco tuvimos en las noticias, en el tema mediático, de que una juez penal ordenó al Ministerio Público, a la fiscal general, que investigara a 2 fiscales que presentaron en el momento de una primera declaración a un señor Benito sobre millones que se le encontraron en una residencia, realizó una mala imputación, según la juez, y entonces ordena a la juez que se investigue a estos fiscales si el actuar de ellos obedece a tema corrupción y otros delitos, los fiscales. En materia civil, el juez conoce los hechos, pero porque los sujetos procesales le llevaron los hechos al juez, al juzgado, al órgano jurisdiccional. Por lo tanto, el juez en materia civil, de su libre albedrío, no puede ni debe iniciar un proceso civil. Aquí no opera ese tema. Entonces, la cognición es conocimiento de hechos que las partes le llevan al juez. También el procesal civil, el derecho procesal civil es de heterocomposición. ¿Qué significa este tema? La heterocomposición significa que se privilegia maestros, maestras en lo civil, se privilegia cualquier acuerdo entre las partes. Y ese acuerdo entre las partes deja sin efecto el proceso civil. El ejemplo de esta persona que prestó 40,000 quetzales al vecino y que es demandado este vecino. Llega un momento que el trámite del proceso se está llevando a las diferentes audiencias y entonces este vecino llega a una negociación. Mira, sí, voy a pagar los 40,000 quetzales, pero voy a pagarlos en abonos de tantas cantidades, en un plazo determinado. ¿Seguro? Sí.
Entonces, llegan ante un notario y ahí faccionan el contrato de mutuo con garantía hipotecaria, si quieren llamarle así. Mutuo es préstamo, un contrato de préstamo con garantía de hipoteca, en la cual el notario va a establecer que efectivamente en tal fecha se le entregó 40,000 quetzales en efectivo al señor Juan Tan, y él viene y reconoce la deuda ante el notario, pero es un contrato, no es un acta notarial, es un contrato con todas las formalidades del caso, y en este sentido reconoce la deuda de 40,000 quetzales que va a pagar en amortizaciones de tanto más el interés de tanto, y que para cumplimiento de esa deuda deja como constituye como garantía hipoteca sobre su residencia inscrita en el registro de la propiedad, inscrita en el registro general de la propiedad de la zona central, el inmueble con número de finca, folio y libro, y es toda un tema, y ya hecha la negociación, inscrita la hipoteca en el registro de la propiedad, obteniendo la certificación respectiva registral, se presenta el escrito ante el juez que ya se llegó a una negociación, ya existe una garantía hipotecaria, se han tomado todas las prebendas del caso por parte del demandante para obtener el pago respectivo, y que solicitan se quede sin efecto la demanda y el trámite del proceso civil. Por ejemplo, eso entonces significa que en cualquier juicio civil, media vez se llega a una negociación, inclusive, maestros, maestras, ese arreglo de la heterocomposición, ese arreglo se puede realizar inclusive ante el juez civil. Para que el juez, muchos prefieren hacer el arreglo ante el juez. Obviamente se van a ahorrar los gastos del notario, pero todo depende de que el juez, su agenda le permita atender lo más pronto posible la audiencia de la conciliación. En la diapositiva les va a aparecer a ustedes ahí la autotutela y la autocomposición. Resulta que lo coloqué ahí porque en ciertos casos la autotutela y la autocomposición sí son arreglos entre las partes, pero que esos arreglos entre las partes, el conflicto no ha llegado ante el juez civil. Regresando al caso de los vecinos, si al final, al 7º mes, el vecino le empieza a pagar y el señor prestamista nunca presentó demanda civil, pues ahí estaríamos en un tema de una autocomposición. Y el proceso civil, otra de las características es de que conllevan un poder jurídico autónomo, es una tutela jurídica. Así indica la diapositiva. La voy a explicar. La característica del proceso civil es que el demandante obligadamente tiene que citar ciertos artículos del Código Civil que le están fundamentando su derecho. Por ejemplo, si se va a demandar el divorcio, pues el esposo, por ejemplo, tiene que citar los artículos del Código Civil en el tema de la familia que fundamentan, que avalan el porqué del divorcio. Las causales del divorcio podrían ser incompatibilidad de caracteres que hacen insoportable la coexistencia de los cónyuges, una de las causales que se tiene. También hay causales como el tema del alcoholismo, el tema de la drogadicción, el tema de la infidelidad, por citar algunas causales del divorcio. Entonces,
Por regla general, la mayoría de las demandas de divorcio que conocen los jueces y que es un litigio completamente, el tema es litigioso entre ciertos esposos para obtener el divorcio, todo por el tema patrimonial. Influye mucho cuando hay muchos bienes, pero la causal que utilizan la mayor número de demandas es la causal de la incompatibilidad de caracteres que hacen insoportables, si quieren llamarle así, la coexistencia conyugal. Pero estoy citando la norma sustantiva. Entonces, cuando el demandante cita el derecho que le fundamenta su demanda, esto implica que en la sentencia que se dicte al final del proceso civil, pues ha de acoger el derecho invocado en la demanda y tutelar ese derecho que el demandante le expuso al juez, ese derecho que al final le otorga al demandante, ese derecho invocado, le otorga al demandante legitimidad de su demanda. ¿Qué quiero decir con ello, maestro? Si en el derecho civil no existe la norma que fundamente mi demanda, esa demanda es ilegítima, porque no hay un derecho. Ahí también eso es parte del principio de la formalidad. La demanda tiene que estar fundamentada en el derecho civil. Si es un divorcio, ya lo dijimos. Si es una hipoteca, existen artículos que regulan temas hipotecarios. Si es cobro de obligaciones dinerarias, también tenemos un apartado en el Código Civil que regula el libro de las obligaciones, y ahí están obligaciones dinerarias, plazos en que se debe pagar la obligación dineraria. Si es el incumplimiento de entrega de un bien inmueble que se ofreció venderlo, hoy en día, maestros, por ejemplo, muchas inmobiliarias que ofrecen apartamentos o residencias de colonia y que se va a comprar a plazos ese inmueble o ese apartamento, se firma una promesa de compraventa. ¿Qué quiere decir ello? Que en escritura pública la inmobiliaria X le ofrece escriturarle a usted el inmueble que se está comprando por abonos, siempre y cuando se cumpla con la totalidad del pago que tiene el valor total del inmueble respectivo. Es una promesa de venta. Esa promesa de venta solo tiene 2 años de duración, y se inscribe en el registro de la propiedad. Muchas inmobiliarias no lo hacen en escritura pública, lo hacen en documento privado, en el cual a usted le ofrecen que al final de haber pagado 60, 80 a plazo de 5, 10, 15 años el apartamento, al final la escrituración saldrá a su nombre, promesa de venta. Tiene sus bemoles el documento privado, eso lo vamos a ver en uno de los juicios. Pero, por ejemplo, ahí lo que traigo a colación es que entonces siempre existe un derecho sustantivo contenido en el Código Civil que permite fundamentar la tutela jurídica de la persona del demandante, perdón, en ese sentido. Y por ello, maestros, maestras, esa aspiración de que mi derecho mi derecho civil va a ser protegida por el juez, a eso le conocemos en materia civil
Pretensión. Pretensión. En materia procesal civil. Pretensión. El concepto y contenido de este término, de la pretensión civil, la pretensión procesal civil, significa de que usted exige, porque es una exigencia, desde su legitimidad, pues, se considera que su derecho le asiste. Si yo considero que a mí me asiste el derecho a divorciarme porque los conflictos conyugales han sido permanentes y continuos y que ya no es posible continuar con la vida conyugal, pues ese es mi derecho, mi pretensión a solicitar el divorcio, porque yo considero que ese derecho me asiste, que yo tengo la legitimidad fundamentado en ese derecho a presentar la demanda del divorcio, por ejemplo. Entonces, la pretensión procesal civil es la exigencia que se le presenta al juez para que tutele al final, en sentencia, mi derecho civil que me asiste, que yo considero soy legítimo de ese derecho y que por lo tanto la protección judicial sobre ese derecho debe de pronunciarse el juez en la sentencia. Fíjese, maestro, que voy a hacer aquí una reflexión sobre la pretensión civil. Si usted ganó la demanda, el juez en la sentencia le está indicando a usted, demandante, que sí, que efectivamente usted tiene la legitimidad de ese derecho, que el juez, el Estado, para ser exacto, le va a proteger su derecho. Pero eso lo vamos a establecer hasta que se dicta sentencia. Y se declaró con lugar su demanda. Mientras tanto, desde que usted presenta la demanda, maestro o maestra, usted considera, pues, como todo ciudadano, yo puedo considerar que me asiste el derecho a demandar, que tengo legitimidad de mi derecho, yo lo creo, y hay una convicción personal que yo soy el afectado. Cuando presté 40,000 quetzales a mi vecino y este señor ya han pasado un año y me evade y no me lo quiere pagar. Me siento afectado en mi derecho, me considero legítimo en mi derecho, tengo la convicción de que voy a ganar la demanda. Pero maestros, en el tránsito del proceso, como ustedes realizan trámites administrativos ante la SAT, no sé si la Contraloría de Cuentas, o si ustedes han iniciado de esos contenciosos administrativos, en fin. En el tránsito del proceso civil pueden ocurrir muchas circunstancias y que al final, al dictarse sentencia, declaran sin lugar mi demanda, a pesar que yo desde el momento en que inicié con esta demanda consideraba tener el derecho. Entonces, la pretensión es una al inicio cuando se presenta la demanda y esa pretensión puede ser acogida en sentencia y declarar con lugar la sentencia, la demanda en la sentencia. Dos, el otro escenario. Presento mi demanda con la pretensión que ya les expliqué, fundamentada en mi derecho, tengo la legitimidad y el juez al dictar sentencia declara sin lugar mi demanda. Obviamente la inconformidad es obvia. Tres, otro escenario. Presento mi demanda, tengo mi pretensión, tengo legitimidad porque tengo la convicción de que sí me afectaron mi derecho civil
pero presenta una demanda defectuosa. Ante la demanda defectuosa, maestros, la estrategia del demandado, que ya la vamos a ver cuando entremos en el juicio ordinario, que lo van a entender, la lógica del juicio ordinario, es decir, bueno, le digo al juez en este momento que la demanda es defectuosa, o hago silencio, llevo todo el trámite del proceso civil, y allá, al final, antes de dictar sentencia, pongo de manifiesto ante el juez que hay una demanda defectuosa y que por lo tanto en la sentencia se declare sin lugar la demanda. Y efectivamente el juez civil corrobora que la demanda es defectuosa, dicta la sentencia, declara sin lugar la demanda por defectuosa. Entonces, al inicio, mi pretensión legítima, mi convicción y todo ello, por un tecnicismo de formalidad civil, principio de formalidad, por ese tecnicismo, una letra, un apellido, una fecha errada, un mes errado, por decirlo, ya presentada la demanda, ya no es factible corregirla en ningún punto de ellos. Y entonces el efecto es que en la sentencia se declara sin lugar. ¿Se recordarán ustedes en procesal penal? Sí, el fiscal tiene una cantidad de oportunidades para corregir errores. Ahí el procesal penal es más blando, flexible, y le permite al fiscal navegar por diferentes fórmulas procesales en materia penal para corregir errores. En procesal civil, si la demanda se presentó mal y la contraparte lo pone de relieve, lo más posible es que esa demanda no va a prosperar en ningún sentido. Por lo tanto, entonces, regresando a la pretensión por el procesal civil, la pretensión, reitero, es el derecho que la persona demandante exige al juez, al Estado, que él considera tener legitimidad, ha sido afectado en ese derecho y por lo tanto reclama tutela judicial en la sentencia. Es decir, que en la sentencia, al declararse con lugar la demanda, se reconozca el derecho afectado, derecho civil afectado al demandante, se le proteja de ese derecho y se le exija al condenado, porque ya se dictó sentencia, derecho civil al demandado, se le exija cumplir con una obligación. Pago de alimentos, pago de tarjetas, devolución del inmueble, se le obligue a salir, por ejemplo, de la casa arrendada por falta de pago de mensualidades y serie de circunstancias de la naturaleza. Por esta razón, entonces, el derecho civil nos lleva a establecer dos temas bien interesantes en materia civil. ¿Qué es la jurisdicción y qué es la competencia? Que son temas y con esto me parece que vamos a ir dándole fin ya a pocos minutos. Maestros, jurisdicción en materia civil. Jurisdicción significa que el Estado, como tal, administra justicia en todo el territorio nacional a través de los órganos jurisdiccionales o jueces civiles administran en todo el territorio la ley civil y el ámbito procesal civil, en todo el territorio nacional. Esa jurisdicción en materia procesal civil significa la resolución de controversias. El rol del juez es solucionar problemáticas de carácter civil en el juzgado, en el órgano jurisdiccional.
Y en ese sentido, existen ciertos elementos de la jurisdicción que ustedes nos van a tener en las diapositivas. Elementos de la jurisdicción. Puede ser pregunta de examen en aquellos formatos que ustedes les va a llegar. Los elementos de la jurisdicción son el conocimiento de los hechos, por supuesto, la citación de la persona demandada o del demandante según las circunstancias, la coerción, que es otro de los elementos. La coerción es que el juez civil puede obligar a ciertos actos en su demanda a que se presente. Por ejemplo, la coerte, como se le conoce, la coerción. El elemento de la declaración, la sentencia declara derechos. Cuando una sentencia declara con lugar la demanda, lo que está el juez realizando es declarando el derecho. En otras palabras, declarar el derecho significa lo está protegiendo, tutelando su derecho civil que usted invocó como demandante y que fundamentó su demanda, declaración. Y también jurisdicción puede obligar a que el juez, en la sentencia que dicta, obligue al demandado a ejecutar el contenido de la demanda. Por ejemplo, si en la sentencia se dictó en contra de Juan, fijándole 1,000 quetzales mensuales en concepto de alimentos, pues el juez ha de, al momento que esta persona, Juan, habiendo sido notificado de la sentencia, no cumple en un año el pago de los alimentos de 1,000 quetzales, es decir, debería 12,000 quetzales en un año, entonces esa sentencia es ejecutable. Si no pagó voluntariamente, la sentencia le va a obligar a pagar cobrándole ese dinero, ejecutando el dinero. Por eso los elementos, reitero, de la jurisdicción es el conocimiento, se conocen hechos, se citan a los sujetos procesales al juicio procesal civil, se puede utilizar la coerción, la obligatoriedad de alguno de los sujetos procesales, obligatoriedad, obligación. Y la sentencia es declarativa porque tutela un derecho al declarar con demanda, al declarar con lugar a demanda, y se puede ejecutar la obligación. Pero jurisdicción entonces es administrar en materia civil por parte de los jueces en todo el territorio nacional. Y competencia. Maestros, un juez, por la praxis y el ámbito pragmático de la justicia civil, en el territorio nacional se encuentran distribuidos diferentes jueces civiles, juzgados civiles. A esa división territorial es lo que se le conoce competencia. El juez del departamento de Guatemala conoce solo casos puntuales civiles del departamento de Guatemala. El juez civil de Escuintla, el juez civil de Sololá, el juez civil del Petén. Esa ya es una división administrativa desde la perspectiva de que los jueces tienen una limitación a conocer conflictos que se han presentado en su departamento. Esa es la regla general. El juez civil conoce los casos de su departamento en materia civil. Regla general. Porque, maestros, también hay excepciones. ¿En qué sentido?
en que el juez civil de un departamento le puede ordenar a otro juez civil de otro departamento realizar ciertas diligencias. Les voy a poner el ejemplo. La regla general, entonces, en materia de competencia, es que el juez civil conoce los casos civiles que se desarrollan en su territorio, en su departamento. En tanto que la excepción es que un juez de un departamento puede ordenar a otro juez de otro departamento. Ejemplo, en Quetzaltenango vive la esposa. Se fue para allá a vivir con los papás. Y en Quetzaltenango presenta la demanda de divorcio. El señor vive aquí en el departamento de Guatemala. Entonces, el juez de Quetzaltenango, mediante un despacho, como se le conoce, una resolución, le ordena al juez de acá del departamento de Guatemala, al juez civil, que le notifique en la zona 1 de la ciudad capital al demandado esa demanda de divorcio, por ejemplo. Esas son excepciones, maestros, en ese sentido. Y las competencias en materia civil, ahí lo tienen, tendrán ustedes en sus diapositivas, las competencias que las vamos a ampliar el sábado entrante, por el ya de tiempo, hay jueces de paz civiles de turno, fines de semana, hay jueces civiles en atención a el tema de la cuantía, por ejemplo, juez de paz conoce demandas civiles hasta 15,000 quetzales. De 15,000, un quetzal para arriba, ya lo conoce jueces de primera instancia, por ejemplo, por el tema de la cuantía. El juez de paz civil es de menor grado, el juez de primera instancia viene siendo superior en grado al juez de paz civil. Y así las competencias, pero es solo una breve explicación, maestros. Espero que les voy a hacer llegar al chat que tenemos las diapositivas respectivas y que vamos a ir ingresando, maestros, en poco a poco con estos juicios civiles y van a entender las lógicas que se manejan en ellos. Agradezco infinitamente su atención. Pasen un feliz fin de semana. Cuidémonos, por favor, y les agradezco mucho. Nos conectamos el próximo sábado, si Dios nos lo permite. Muy amables. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, Buen día, doctor. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Feliz doctor. Gracias, doctor. Gracias, Feliz día, doctor. bendiciones. Feliz día. Muy amable. Feliz día, gracias. Muy bien.